Bien, en base a eso podemos básicamente identificar muchas de las exposiciones que puedan tener nuestros pacientes previamente, ¿no? Y hacer la diferenciación. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Está Dayana? Dayana. Doctor, creo que no. No está. Bien, a ver, vamos a... Eh, Vamos a iniciar primero, ¿no? Hablando sobre qué son las pruebas serológicas y su importancia, ¿no? Son pruebas que van a permitirnos conocer la respuesta contra un agente infeccioso, ¿no? Toda la respuesta inmune que tiene una persona frente a o después de la exposición frente a un agente infeccioso. ¿Y por qué le decimos agente infeccioso? Porque pueden ser de todo tipo, ¿no? ¿Qué agentes infecciosos conocen? A ver. A ver, ¿qué agentes infecciosos conocen? Ustedes participen porque no tengo... Este, o A sea, ver, pero específicamente el germen o el tipo de no, germen. en general, el grupo, ¿qué agentes infecciosos eh, conocen? Gran negativos. Ya, muy bien, gran negativos, esos son bacterias, ¿no? Muy bien. ¿Qué otros agentes, qué otro grupo de agentes infecciosos conocen? Virus, muy bien, perfecto. Protozoos, Muy bien, los protozoos forman parte de qué grupo? Los protozoos, ¿qué son? parásitos. Parásitos, muy bien, muy eh, bien. Hongos. Muy bien, hongos, ¿no? Entonces, miren, estas pruebas serológicas lo que van a hacer es, van a permitir conocer esta respuesta inmune que tenemos todos nosotros, todos los individuos tienen esta respuesta inmune frente a algún agente infeccioso, ¿no? Cualquiera de los grupos que ustedes han mencionado. Entonces, por eso van a ver que muchas veces cuando sospechamos de alguna enfermedad infecciosa, lo más probable es que hagamos primero pruebas serológicas, ¿no? Para ver si es que realmente esta persona ha generado anticuerpos frente a algún agente infeccioso. Y puede ser cualquiera, ¿no? Porque tenemos pruebas serológicas
para virus, ¿no? En el caso de VIH, por ejemplo, utilizamos pruebas serológicas, ¿no? Los ELISAs o las pruebas inmunocromatográficas, que también son serología, para virus, para bacterias, ¿no? Entonces, las usamos justamente para ver qué exposición ha habido, ¿no? Y nos pueden ayudar para determinar, sobre todo, si es que estamos frente a una infección que puede ser aguda o una infección pasada, ¿no? En algún momento esta persona se expuso a un agente infeccioso determinado y generó memoria, ¿no? Generó estos anticuerpos. Entonces, se va a utilizar con fines diagnósticos, ¿no? Sobre todo, y también para estudios epidemiológicos, ¿no? Porque lógicamente vamos a tener que medir, ¿no? En base a justamente toda esta vigilancia epidemiológica que se hace en general de todas las enfermedades infecciosas, podemos medir, pues en algunos casos la prevalencia, ¿no? Ver cómo es que se está comportando determinada enfermedad infecciosa en el medio, en nuestra localidad, en nuestro país, y también se utilizan las pruebas serológicas, ¿no? No necesariamente las pruebas de confirmación. Entonces, recuerden que, que el organismo dispone de un sistema de defensa inespecífico, ¿no? Entonces, le va a permitir defenderse de todos esos agentes infecciosos, ¿no? En ausencia de un contacto previo con ellos, ¿no? Recuerden que nosotros no tenemos o no generamos inmunidad salvo que hayamos estado expuestos a algún agente infeccioso. Y va a depender mucho de nuestro estado inmunológico, ¿no? Competente, por eso es que después hablamos, o muy aparte se habla de todo lo que son las infecciones que ocurren en huéspedes inmunocomprometidos, ¿no? Porque obviamente estos huéspedes van a generar estas, una respuesta que no siempre va a ser totalmente óptima, ¿no? De defensas frente a determinadas enfermedades infecciosas. Entonces, cuando pasa eso, nos exponemos a un germen, ¿no? A un agente etiológico, que puede ser una bacteria, un virus, un parásito, y generamos inmunidad, ¿no? Normalmente, cuando nos hacen algún dosaje de serología y sale negativa, ¿no? O no reactiva, que es como se informa en las pruebas serológicas, quiere decir que nunca estuvimos expuestos, ¿no? Y si sale reactivo, quiere decir que tenemos la enfermedad, no siempre, ¿no? Y por eso es que ahora vamos a determinar este tema de la parte aguda y de la parte crónica de una infección, ¿no? Porque no siempre que tengamos anticuerpos frente a determinado agente infeccioso, quiere decir que yo estoy en ese momento generando o desarrollando una enfermedad, ¿no? Entonces, y es por eso que hablamos también de todo lo que son las defensas que genera un organismo inmunocompetente frente a las enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El hecho de que justamente el organismo disponga de toda esta respuesta inmunológica, ¿no? No solo lo capacita, lo entrena para defenderse frente a otros agentes que vengan luego, ¿no? Como pasa, por ejemplo, en el caso de COVID, en el caso de pacientes que ya estuvieron expuestos a determinados virus y que generan protección, ¿no? Una cosa es la protección y estos anticuerpos que se generan de manera natural luego de estar expuesto a una enfermedad, y el otro, ¿no? Los otros anticuerpos son los que se generan en base a qué utilizamos, qué soporte utilizamos para generar anticuerpos y estar protegidos frente a algunas enfermedades infecciosas que conocen ustedes. Las vacunas, doctora. Muy bien, las vacunas, ¿no? Es por eso tan importante la vacunación. Y es por eso, y es tan importante también poder, en algunos casos, para algunas patologías infecciosas, utilizamos el dosaje de anticuerpos, ¿no? El más común que utilizamos en nuestro país es el dosaje de anticuerpos frente al antígeno de superficie de hepatitis B, porque esto nos permite poder identificar si es que realmente la persona ha desarrollado inmunidad, ¿no? Si ha generado anticuerpos frente al virus, ¿no? Y eso generalmente nos lo da post vacunación, ¿no? Y por eso es que también se impulsa el tema de la vacunación, sobre todo ahora que hemos estado, eh, ¿qué se ha celebrado el día de ayer? A ver, ¿quién sabe? El 20 de junio, ¿qué se celebra en el país? Es el día contra la hepatitis, doctor. Muy bien.
el Día contra la Hepatitis B, ¿no? Que busca obviamente concientizar, y aquí hablamos mucho del tema de la vacunación frente a hepatitis B, ¿no? Generar estos anticuerpos que normalmente alguien sin exposición al virus de la hepatitis B no los tenemos, ¿no? Entonces estamos frente a una exposición al virus, podemos contraer la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos? Vacuna. Muy bien, entonces, ¿qué hacen las pruebas de serología? Detectan inmunoglobulinas, ¿no? Es decir, estos anticuerpos capaces de unirse a agentes infecciosos y activan el sistema inmunitario, ¿no? Hay diferentes tipos realmente de inmunoglobulinas, ¿no? Sin embargo, las que más se utilizan con fines diagnósticos, porque nos van a orientar en base a si estoy frente a una enfermedad infecciosa de un curso agudo, ¿no? En ese momento, o de un curso que ya pasó, ¿no? Crónico, que estuve expuesto en algún momento. Y para ello utilizo la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. La M es el primer anticuerpo que el organismo produce cuando entra en contacto con un agente infeccioso, ¿no? Es el primero. Por eso es que nos habla a favor de una enfermedad infecciosa de tipo aguda que está generándose en ese momento. Entonces, se va a detectar durante la primera semana y hasta algunos días después de la primera semana de la infección. Es por eso que es importante, ¿no? Porque si yo sospecho de alguna enfermedad infecciosa y tomo una prueba de serología para poder detectar inmunoglobulinas, voy a dosar inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, ¿no? Entonces, la M es la primera, eso se les tiene que quedar bien claro. Y la G es un anticuerpo ya más especializado, ¿no? Se une directamente al patógeno, por lo que es un indicador de infección en etapas posteriores, ¿no? Entonces, su presencia habitualmente indica protección frente a determinado microorganismo, pero que ya hayamos estado expuestos y que hayan pasado más de 10 días, entre 10 a 14 días luego de la exposición. Esto puede variar, sí, ¿no? Tanto la M como la G en dependencia de los días y las semanas y de determinado agente infeccioso. Sin embargo, en todos los casos, la presencia de inmunoglobulina M nos habla a favor de una infección aguda, ¿no? Que puede estar sucediendo en ese momento dentro de la primera semana. Y la G, una infección pasada, ¿no? Ahora, podríamos tener ambas, ¿no? Inmunoglobulina M y G reactivas, sí podría pasar, ¿no? En algunas enfermedades infecciosas, cuando ya está viendo esto a lo que llamamos nosotros etapa de cero conversión, y viene de esto, ¿no? De estas pruebas serológicas, ¿no? Entonces, esta cero conversión, pasar de inmunoglobulina M, es decir, que mi paciente ya está saliendo de la etapa aguda y está entrando a la etapa crónica, ¿no? A la etapa que ya está saliendo de la enfermedad, y puede ser que en ese momento yo tomo una muestra y tenga ambas reactivas, ¿no? Entonces hablamos que ya está en fase de cero conversión, ¿no? De una a otra, o sea, de una etapa a otra. Entonces, la utilidad de las pruebas serológicas básicamente son porque se pueden utilizar con fines diagnósticos, ¿no? Todas las enfermedades infecciosas tienen sus pruebas de serología, ¿no? Y que nos permiten obviamente apoyo al diagnóstico. Al tener anticuerpos, ¿no? Se puede saber si la persona se ha infectado de forma reciente o si se encuentra ya en una fase de recuperación, ¿no? Ya pasó la infección, se le reporta al paciente y en teoría toda la sintomatología que pueda tener de esa enfermedad infecciosa ya debería estar en remisión, ¿no? Como les mencionaba al inicio, la utilidad de las pruebas serológicas pueden ser con criterios diagnósticos, lógicamente, como lo hemos visto, y también pueden ser con criterios epidemiológicos, ¿no? Todo lo que son los estudios, el estado de la inmunidad de una población. Y esto que hace, facilita, obviamente, el tema de poder identificar en qué lugares vamos a llevar ciertas intervenciones de prevención, sobre todo lo de las campañas de vacunación, ¿no? Ahora, como les decía, tenemos dentro de lo que son todo lo que es el componente inmunológico de la persona, tenemos a este grupo de pacientes que no producen anticuerpos, ¿no? Como por ejemplo los pacientes con, muchos pacientes que tienen compromiso de la inmunidad, no solamente celular, sino humoral, ¿no? Celular, recuerden que hablamos en los pacientes de VIH, pero la inmunidad de tipo humoral, que también la presentan algunos pacientes, por ejemplo, que tenemos con asplenia, ¿no? O con hipogammaglobulinemia. Entonces, estos pacientes no producen anticuerpos, ¿no? Pacientes esplenectomizados, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces es necesario una adecuada interpretación de las pruebas, ¿no? ¿Por qué? Porque
pueda ser que si nosotros tomamos alguna muestra en estos pacientes, las pruebas de serología no nos den resultados adecuados, ¿no? Resultados reales. Y es por eso que en este contexto de los inmunosuprimidos, sí hay que tomar con pinzas los resultados y poder analizar específicamente los resultados de las pruebas de serología. Entonces, cuando un individuo, como les decía, se pone en contacto con un antígeno de algún agente infeccioso por primera vez, ocurre que va a haber esta respuesta, ¿no?, del organismo, y generalmente también va a estar relacionado con la sintomatología de la enfermedad, ¿no? Entonces, la aparición precoz del anticuerpo de la inmunoglobulina M nos habla a favor, como les decía, primeros días de la enfermedad, ¿no? Etapa aguda. Recuerden que igual como hemos mencionado en el caso del curso natural de la enfermedad por VIH, hay ciertos días al inicio de la infección en donde probablemente el paciente no presente síntomas, y hablamos justamente del periodo de incubación, ¿no? Ya tiene la enfermedad, pero sin síntomas, ¿no? O de este periodo que también se le llama periodo eclipse, en donde ninguna prueba va a detectar la presencia de anticuerpos frente a ese agente etiológico, ¿no? Entonces, que generalmente se da dentro de los primeros días de haber adquirido la infección, ¿no? Ahora, como podemos ver en la imagen, ¿no?, al inicio de la enfermedad, la concentración del anticuerpo de inmunoglobulina M no es muy alta, ¿no? Y su persistencia además es generalmente corta, ¿no? Recuerden que como nos habla a favor de etapa aguda de la enfermedad, no va a haber un mantenimiento en el tiempo del curso de la enfermedad infecciosa de la inmunoglobulina M, ¿no? Y va a haber un punto de corte, como lo podemos ver en la imagen, que generalmente es de entre 10 a 14 días, o sea, sobre la segunda semana de enfermedad, en donde ya vemos que inicia esta etapa de cero conversión, de inmunoglobulina M a inmunoglobulina G. Y miren acá cómo se correlaciona, ¿no? El pico más alto de la inmunoglobulina M, que nos habla a favor de etapa aguda de la enfermedad, también se correlaciona con la presencia de sintomatología. Miren los síntomas también, ¿no? En este diagrama está con una línea azul en comparación con la inmunoglobulina M, ¿no? En la fecha más alta en donde se presenta mayor sintomatología de la enfermedad infecciosa, igualmente tenemos y encontramos inmunoglobulina M. Lo que no pasa con la inmunoglobulina G. Miren acá ya la inmunoglobulina G sobre el día 14 en adelante recién comienza a ascender, ¿no? A detectarse en sangre, y se correlaciona inversamente proporcional con la caída de los síntomas de la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso es de que habla ya a favor de una exposición previa, de una seroconversión, de que ya está pasando la enfermedad, ya está remitiendo, ¿no? Entonces, en el caso de la inmunoglobulina G, ¿no?, la aparición va a ser más tardía en comparación con la inmunoglobulina M, ¿no? Esta concentración de inmunoglobulina G va a ir creciendo en el tiempo, ¿no? Y entre 3 a 6 semanas después de la infección, ¿no?, vemos que comienza ya recién a descender, ¿no? O sea, estos picos generalmente se proyectan sobre la tercera a la sexta semana y luego recién comienza su descenso. Entonces, la persistencia suele ser prolongada. Esto sí, miren acá cuántas semanas, ¿no? A los 14 días, es decir, a las 2 semanas en adelante, comienza a ascender. Miren, 3, 4 semanas, 5, 6 semanas y todavía persiste, ¿no? Y generalmente esto también puede estar en relación con el tipo de o cómo se desarrolló la enfermedad infecciosa en los pacientes, ¿no? Si es que fue una enfermedad infecciosa que generó, pues, mucha sintomatología, un cuadro clínico severo y demás, lo más probable es que esta inmunoglobulina G se mantenga por muchas más semanas siendo detectadas en el organismo, en el caso que dosemos, pues, inmunoglobulina G en algunos pacientes que estuvieron o desarrollaron alguna enfermedad infecciosa, ¿no? Y lo otro es de que en algunas ocasiones, para algunas enfermedades infecciosas, si nosotros dosamos inmunoglobulina G, ¿no?, puede estar detectable luego de haber estado expuesto a determinado agente infeccioso, puede ser detectable toda la vida, ¿no? Y a veces eso también nos habla a favor de que en algún momento este paciente se expuso a la enfermedad, pero ya lo que se detecta ahora son solamente la respuesta, ¿no? Es decir, estas células de memoria y la respuesta que tuvo el organismo a esta enfermedad infecciosa, ¿no?
Entonces, existen situaciones en las que el diagnóstico indirecto es útil, porque miren, estas inmunoglobulinas, recuerden que van a responder o son la respuesta del organismo frente a determinado agente etiológico, ¿no? Sin embargo, no detecta, obviamente, no son como las pruebas moleculares que también ustedes han visto en la consulta, ¿no? En donde usamos carga viral, PCR para VIH, o otras pruebas moleculares que también tenemos para detectar tuberculosis, para detectar clamidia, gonorrea, otras pruebas moleculares en donde sí detectamos material genético del agente etiológico. Estas pruebas serológicas son útiles, pero son consideradas indirectas, ¿no? Pero ¿por qué es necesario realizarlas de todas maneras? ¿No? En muchos contextos las utilizamos como soporte al diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Primero, por ejemplo, algunas situaciones, ¿no? Los cultivos en algunas ocasiones pueden ser negativos, ¿no? Entonces, sobre todo si es que ya a un paciente le iniciamos tratamiento, ¿no? Empírico y hacemos cultivos y ya negativos, ¿no? Entonces, en estos casos, sí, el poder tener resultado de una prueba serológica nos puede orientar frente a si es que desarrolló anticuerpos frente a determinado agente etiológico o no. Y en otros contextos donde tenemos virus, donde obviamente no se cultiva, ¿no? Y no tenemos acceso a pruebas moleculares, nos ayuda también, nos da soporte las pruebas de serología, ¿no? Cuando el aislamiento del patógeno ya es imposible, ya no podemos aislarlo por determinadas razones, ¿no? Causas, algo sucedió, o la muestra se tomó tarde, o se le hizo la muestra, algo sucedió, y entonces también ahí nos puede ayudar las pruebas de serología, ¿no? Lo otro es de que en algunas fases subagudas, ¿no? Algunas enfermedades infecciosas, los microorganismos no siempre son recuperables, ¿no? Hay que tener también, eh, o es necesario, por eso es que siempre insistimos que cuando tenemos la sospecha de alguna enfermedad infecciosa, insistimos con los cultivos, ¿no? Las tomas de muestra y demás, ¿no? En casos atípicos, asintomáticos, ¿no? En donde pacientes que, por ejemplo, pueda ser que no desarrollen sintomatología, pero que nosotros sospechamos de que tienen alguna enfermedad infecciosa, hacemos pruebas moleculares, pero también nos damos el soporte con las pruebas de serología, ¿no? En algunos aislamientos mixtos también, ¿no? En los que es difícil predecir cuál es el agente etiológico, lo que a veces sucede y no sabemos bien, podemos tomar pruebas de serología para ver cuál es el resultado. Entonces, como les decía, ¿no? Por un lado tenemos el tema de los estudios diagnósticos, ¿no? Importante porque lógicamente nos va a ayudar y nos va a dar soporte para el diagnóstico, luego de hacer un examen clínico, poder poner mis diagnósticos presuntivos y utilizo mis pruebas de serología, que generalmente es lo que también de más se dispone en los establecimientos de salud, ¿no? Entonces, en estudios diagnósticos es importante y en los estudios epidemiológicos, como lo hemos mencionado, ¿no? Se demuestra pues el estado inmunitario de una población respecto a uno o varios patógenos. El dosaje de inmunoglobulinas de anticuerpos y que nos permite pues detectar las pruebas de serología también se utiliza básicamente con fines de prevención, ¿no? Ver dónde se pueden o qué estrategias se pueden abordar frente a grupos de población en donde presentan, por ejemplo, una gran cantidad de anticuerpos frente a determinado agente etiológico, ¿no? O también que nunca han estado expuestos y que necesitan, pues, la vacunación para poder estar protegidos, ¿no? El estudio retrospectivo de los anticuerpos nos indica prevalencia, ¿no? Prevalencia del microorganismo en dicha población, en alguna población, como lo que se hace, por ejemplo, para los estudios de prevalencia de VIH, ¿no? Entonces, por cohortes de pacientes, ¿no? Recuerden que la epidemia del VIH es una epidemia concentrada en nuestro país, ¿no? Entonces, y es por eso que para determinar las prevalencias se utiliza, lógicamente, pruebas de serología. Entonces, cuando hablamos de pruebas de serología, tenemos que identificar dos puntos, ¿no? El tema del rendimiento de las pruebas de serología, porque según lo que está determinado por la OMS, necesitamos que todas las pruebas serológicas que nosotros utilizamos para el diagnóstico, como soporte de diagnóstico a las enfermedades infecciosas, tengan un rendimiento de más del 99%, ¿no? Es lo que está indicado. Entonces, y para esto, ¿no?
necesitamos pues que las pruebas de las que disponemos, por ejemplo, las pruebas que tenemos actualmente disponibles de serología para el diagnóstico de VIH, son pruebas que tienen 99.3% de rendimiento, ¿no? Una alta sensibilidad, una alta especificidad, ¿no? Entonces, una prueba de serología se evalúa fundamentalmente por estos parámetros, ¿no? De sensibilidad, especificidad y valor predictivo. Porque ustedes, ¿por qué usarían una prueba que al final les va a dar falso positivo, ¿no? Imagínense que comiencen a testear a pacientes con pruebas de serología para VIH y tengan 10 pacientes testeados y todos positivos, ¿no? Y cuando van a ver realmente no tenían VIH. Imagínense que ustedes utilicen esas pruebas de serología. Y eso es en el contexto de VIH, pero en general, ¿no? La idea es de que todas las pruebas de serología que utilizamos tengan un rendimiento alto, ¿no? Y ustedes puedan saber, siempre preguntar, ¿cuál es el rendimiento de esta prueba, no? Porque puede ser en algunos casos, no para VIH, en otros, en donde su rendimiento es más bajo, ¿no? O varía, ¿no? Una sensibilidad del 60% y una especificidad del 70%, ¿no? Y eso ya te va a orientar a ti cuando atiendas a un paciente cómo es que vas a utilizar y cómo es que vas a interpretar estas pruebas de serología. El rendimiento tan alto, ¿no? Más del 98-99% que tienen las pruebas de VIH en nuestro país, las pruebas de serología, las hacen pues las pruebas de elección para el diagnóstico de VIH, ¿no? Porque tiene un rendimiento muy alto, es decir, la posibilidad de que la prueba se equivoque menos del 1%, ¿no? Y es la idea, que mi prueba sea rentable, ¿no? Que tenga un rendimiento alto. Entonces, cuando hablamos de sensibilidad, hablamos del porcentaje de verdaderos positivos que son detectados en personas con la enfermedad, ¿no? El porcentaje de verdaderos positivos. En serología es difícil tener pruebas con el 100% de sensibilidad y casi todas producen algún resultado falso negativo, ¿no? Es decir, que tenga la enfermedad, le tomo la muestra, ¿no? Y me sale negativo. O sea, no todas tienen un 100% de sensibilidad, ¿no? Pero la idea es de que sea muy cercano, ¿no? Como las pruebas de VIH, más del 98-99%. Entonces, la medida de la sensibilidad se realiza probando la prueba en pacientes que sabemos que están en la situación que queremos diagnosticar. Es así como se hace la evaluación de las pruebas de serología en el tema de sensibilidad, ¿no? Cuanto más resultados positivos produzca en este grupo de enfermos, más sensibilidad tendrá esta prueba, ¿no? Y menos resultados falsos negativos obtendremos. Lo que queremos con la sensibilidad es justamente detectar a estos verdaderos positivos, ¿no? Y que me disminuya en lo más mínimo el falso negativo, ¿no? Que me excluya que algún paciente que tenga la enfermedad y realmente la tenga. Por eso tan importante el tema de la sensibilidad, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan una prueba de serología y les digan, esta prueba de serología tiene 95% de sensibilidad, perfecto, está bien, ¿no? Está bien, porque es alta, ¿no? Más del 90%. Y como les decía, puede variar el tema del rendimiento para determinados agentes etiológicos, ¿no? Para el tema de VIH, sí lo indicado por la OMS es que sea más del 98-99%, no puede ser menos, ¿no? Y todos los países tienen que adquirir pruebas que sean así de sensibles, ¿no? Así de sensibles, así específicas, que tengan rendimientos altos. Entonces, ya cuando ustedes les hablen, esta prueba de serología, sensibilidad, ya saben que es para que detecte a la mayor cantidad de mis positivos que realmente tienen la enfermedad y que tengan la menor cantidad ustedes luego de hacer las pruebas de falsos negativos. Y en el caso de la especificidad, ¿no? Se mide realizando la prueba, ¿no? En personas que no tienen la enfermedad, ¿no? Y que queremos diagnosticarlo, los negativos. Entonces, la especificidad se define como el porcentaje de verdaderos negativos que serán detectados en pacientes sanos con esta prueba, ¿no? Entonces, estas pruebas producen, ¿no? Justamente o lo que se genera con estos resultados, pruebas que tengan una alta especificidad, ¿no? Es que en este colectivo de personas sanas, ¿no? Tengamos justamente resultados negativos y disminuyamos los falsos positivos. ¿Por qué? Porque podría ser que realizamos una prueba
que no tiene una especificidad tan alta y me arroje falsos positivos, ¿no? Y es lo que no queremos, ¿no? Que nos den falsas reactividades. De todas maneras, hay ciertas condiciones que hacen que algunas pruebas de serología reaccionen de manera cruzada, ¿no? Es decir, que arrojen resultados positivos cuando no, no lo son, no son positivos para esa enfermedad, pero la prueba está reaccionando a anticuerpos de otra enfermedad, ¿no? Y también puede suceder. Entonces puede suceder que en algunos casos hay esta reacción cruzada y la prueba me detecte como positivo a determinada enfermedad y no lo sea, ¿no? Entonces lo que hace la especificidad es reducirme, ¿no? Esta cantidad de falsos positivos. Entonces, siempre que ustedes vean sensibilidad, lo necesito, claro, ¿no? Porque la sensibilidad me excluiría los verdaderos positivos, porque me va a dar falsos negativos. Y en el caso de la especificidad, me va a dar falsos positivos, ¿no? Y eso es justamente lo que no se quiere. Algunas técnicas serológicas, ya para ir terminando, tenemos el inmunoanálisis enzimático, que es el popularmente llamado y que todos conocen, el ELISA, la inmunofluorescencia o IFI, ¿no? También, que se utiliza también en nuestro país, lo tenemos a nivel del INS y de algunos laboratorios también privados. Eh, ¿Qué es lo que hace esta muestra? Lo que hace esta prueba es que la muestra clínica, que presuntamente contiene antígenos del microorganismo, es puesta en contacto con un anticuerpo dirigido a dicho microorganismo conjugado con fluoresceína, ¿no? Si el antígeno esperado está presente, se va a formar un complejo, ¿no? Antígeno-anticuerpo, y este método que se utiliza en el laboratorio, sí o sí, porque no hay otra forma de realizar esta metodología, ¿no? Tiene que ser a nivel de un laboratorio capacitado y que esté, pues, adecuadamente también implementado. Entonces, este método se utiliza en ese laboratorio y detecta, pues, determinados antígenos, que son estos marcadores, ¿no? Y por eso es que esta reacción que se genera a la fluoresceína es que se denomina inmunofluorescencia, ¿no? Por eso es que se llama así. Y la inmunocromatografía, que también es otra metodología, que es una prueba, es una técnica serológica, ¿no? Que es una técnica que permite visualizar esta reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Porque se acumula el oro coloidal del conjugado en zonas específicas del papel que hay en estos cassettes, ¿no? Las pruebas inmunocromatográficas son estos cassettes de pruebas rápidas, ¿no? En donde esta metodología lo que mide es la serología, pero justamente esta reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? Que se genera luego de la exposición luego de la exposición y que haya reacción a este antígeno del agente etiológico, ¿no? Entonces, generalmente las pruebas de inmunocromatografía se hacen en estos cassettes de pruebas rápidas. No solamente hay pruebas rápidas para VIH, manejamos pruebas rápidas para otros agentes infecciosos, y la parte positiva que tienen este método de inmunocromatografía es que podemos tener resultados rápidos, ¿no? Ahora, el ELISA, que es uno de los exámenes, de las técnicas de serología que más utilizamos, ¿no? Básicamente se basa en que son ensayos, ¿no? Que van a detectar las reacciones de enlace del antígeno anticuerpo, ¿no? Entonces se va a utilizar una enzima como marcador para medir la formación de estos complejos. ¿Qué es la característica que tiene el ELISA? Que una característica que le juega un poco en contra es que se debe realizar en un laboratorio, ¿no? Entonces eso a veces, para el tema de algunas infecciones en donde necesitamos tener resultados pronto, como en la parte del VIH, esta técnica de ELISA es importante, sí, pero ya con la disponibilidad que tenemos de las pruebas inmunocromatográficas, entonces ya eso ha desplazado un poco el uso del ELISA, ¿no? Pero las pruebas rápidas simulan ELISA, ¿no? Igualmente. Necesita además de un personal capacitado, ¿no? Y este ensayo se realiza en muestras de sangre y, bueno, puede durar varias horas, ¿no? En comparación con las pruebas inmunocromatográficas, que también son serología, que son muy similares a la ELISA porque pueden detectar anticuerpos frente al VIH, y también
esta reacción antígeno-anticuerpo también, ¿no? Entonces, son muy similares. La parte positiva del ELISA es que, bueno, si tenemos obviamente todo el soporte dentro del establecimiento de salud y puede realizar estas pruebas, también son una opción para el diagnóstico de varias enfermedades infecciosas. Recuerden que no tenemos solamente ELISA para VIH, o sea, a veces escuchamos ELISA y decimos, ah, ya, VIH, ¿no? Y no. ELISA, como toda prueba, como todo método de diagnóstico serológico, hay ELISAs para muchas enfermedades infecciosas, ¿no? Utilizamos ELISAs a veces para leptospirosis, ELISAs para riquecias, ELISAs para casi todas las enfermedades infecciosas que ustedes conocen tienen también ELISAs, ¿no? Y eso nos permite identificar respuesta, ¿no? Anticuerpos frente a determinada enfermedad, o cuando pensamos que estamos frente a determinada enfermedad infecciosa, ustedes van a ver ahí que le mandamos, ¿no? ELISA para determinado agente infeccioso. Ese es un diagrama que vemos, un gráfico que vemos en ELISA para VIH y vemos cómo es que evolucionó en el tiempo. Hasta hace algún tiempo teníamos solamente los ELISAs de primera generación, que nos detectaba la presencia de anticuerpos frente al VIH, pero miren, en relación a los días, más de un mes, ¿no? Entonces esto un poco no era tan óptimo para tener diagnósticos oportunos, ¿no? Luego sale el ELISA de segunda generación, nos acortaba el periodo de ventana a 30 días, ¿no? Recuerden, el periodo de ventana lo hemos visto también en Historia Natural de la Enfermedad, ¿no? ELISA de tercera generación, ya vemos que me acortaba más el periodo de ventana, 21 días, ¿no? Es decir, este periodo que todavía no detectaba, una prueba no detecta la infección, entonces ya miren en el ELISA de tercera generación cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y luego ya la metodología del ELISA de cuarta generación ya mezcla lo que es una metodología antígeno-anticuerpo, porque me va a detectar los anticuerpos frente al VIH, sí, pero además me va a detectar el antígeno P24, que es el antígeno que encontramos en la superficie del virus del VIH, ¿no? Entonces, hay una mezcla de esta metodología y es por eso que el ELISA de cuarta generación me acorta el periodo de ventana 14 días, ¿no? 2 semanas, porque ya no solamente va a esperar la detección de anticuerpos que pueda haber generado mi organismo frente al virus, sino que además va a dosar y va a detectar antígeno P24 del mismo virus del VIH. Entonces, las pruebas inmunocromatográficas, bueno, ya hemos hablado de las pruebas inmunocromatográficas. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha hecho alguna prueba inmunocromatográfica para algo? Creo que no, doctora. Nadie. ¿Nadie se ha hecho nunca? ¿Cómo es eso? Ay, bueno, a ver. Nadie se ha hecho nunca una prueba de inmunocromatografía, una prueba rápida. No han estado en campañas. Ahora ha sido el día, bueno, hace algunos meses ha sido el día de la prueba nacional del VIH. Tampoco han hecho tampoco han ido a campañas. Ya. Bueno, miren cómo ven en la imagen, ¿no? Cómo es que se realizan del pulpejo de dedo, sangre capilar, se hace un pinchacito y se pone en el cassette. Y aquí me detecta, esa es una prueba para VIH. Pero así como para VIH, les decía, y para otras enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces, así como tenemos ELISAs de tercera y de cuarta generación, también tenemos pruebas rápidas inmunocromatográficas de tercera y de cuarta generación. Es decir, si es de tercera, igualmente me va a detectar solamente anticuerpos, y si es de cuarta, me acorta el periodo de ventana a 21 días, ¿no? Perdón, 14 días, porque la de cuarta generación, la metodología que utiliza es antígeno-anticuerpo. Entonces, la parte positiva de estas pruebas, tenemos resultados prontos, en 20 minutos, son altamente, el rendimiento que tienen nuestras pruebas de serología de inmunocromatográficas es muy alto, ¿no? 98.9, 99%. Entonces, por eso es que son tan útiles. Y es una recomendación también de la OMS que utiliza en los países justamente con la finalidad de poder diagnosticar más pronto
el virus del VIH, ¿no? A las personas que todavía no están diagnosticadas, utilicemos estas pruebas, ¿no? Entonces, en base a eso y a ese contexto internacional y las recomendaciones internacionales, también nosotros lo implementamos acá. Entonces, por eso es que a nivel nacional, la prueba de tamizaje para VIH, ¿no? Establece la primera parte del diagnóstico de un paciente con VIH, ¿no? Entonces, si es negativo, bien, ¿no? Pero si es, perdón, si es negativo, bien, pero si es positivo, es una manera de nosotros poder vincular al paciente para poder confirmar el diagnóstico y de esta manera que inicie el tratamiento antirretroviral. Bien, esa era la última lámina. Déjenme cerrar aquí. Bien, entonces ninguno nunca se ha hecho ninguna prueba rápida. ¿Alguna prueba de serología? La prueba rápida de COVID, doctora. Ya, mira, qué interesante, qué interesante. Muy bien, muy bien. ¿Y qué crees que detectó? ¿Qué te salió? Mm, Ah, estaba salía no reactivo. Después ya los que estaban contagiados salía pues dependiendo IgM o IgG en función a sus semanas de infección. Muy bien, está bien. Bueno, les cuento que estas pruebas inmunocromatográficas también, esos cassettes de pruebas rápidas en COVID, al inicio fue una salida que se tuvo como país, ¿no? Porque no teníamos, no se contaba, no se disponía de pruebas moleculares, ¿no? No sé si ustedes lo recuerdan, pero fue una salida y por muchos meses, creo que fue entre la primera y la segunda ola, utilizamos nosotros en los establecimientos de salud estas pruebas, ¿no? Y comenzamos a testear a todo el mundo, ¿no? Todo el que tenía síntomas venía, se testeaba. El problema es que estas pruebas de serología no podían, claro, salía un resultado IgM, IgG, pero sus rendimientos no eran superiores al 90%. En algunos casos, algunas de las que llegaron, 95 me parece, pero en general no eran tan altos, ¿no? Y entonces, y también se comenzó a malinterpretar, ¿no? Eh, y por eso les hablaba al inicio, ¿no? Lo importante de la interpretación de las pruebas de serología, sobre todo en un contexto como el que tuvimos de COVID, ¿no? Un contexto de pandemia, en donde estas pruebas, estos cassettes, tú le tomabas a alguien, por ejemplo, y salía IgG, entonces decía, ya me dio el COVID. ¿Por qué? Porque como en muchos casos fue asintomático en algunas personas, entonces nadie sabía, entonces falsa sensación de seguridad, ¿no? Eso es lo que generó al inicio, ¿no? Porque le decías a la persona que generalmente fueron, porque al inicio utilizamos mucho las pruebas rápidas en personal de salud, eh, salía IgG y la persona decía, ya me dio COVID. Entonces lo ponías COVID, diagnóstico COVID pasado, ¿no? O sea, como que ya había estado expuesto, ya había hecho la enfermedad y nunca se enteró y ya. La persona se iba feliz, no teníamos, recuerden, vacunas al inicio, se iba feliz el personal de salud y fresh. Se exponía a COVID y luego COVID. Entonces, no fue muy buena no su implementación, sino su uso en ese contexto de pandemia, ¿no? Al inicio. Y luego también porque teníamos que interpretar realmente los resultados, ¿no? Con pinzas, poder decirle a los pacientes qué significaba, ¿no? Y que no excluía, lógicamente, porque eran pruebas de serología, no excluía totalmente de que sí pudiera tener la infección. Lo otro es de que la prueba detectaba IgM, IgG, pero no había mucha seguridad con el tema de la IgM, ¿no? Entonces, por ejemplo, pacientes que tenían sintomatología y salían no reactivos, entonces decían, no es COVID, ¿no? Y al final sí era COVID, ¿no? Entonces, por eso es de que finalmente se estableció que el diagnóstico tenía que ser únicamente con pruebas moleculares, ¿no? Para el tema de COVID, ¿no? Es decir, detectar la presencia de PCR. Y lo otro que se hizo, ¿no? Alternativamente fue utilizar igual muestras, ¿no? Del hisopado nasofaringeo, pero detectar antígenos, ¿no? Entonces, de COVID. Entonces, por ahí también que se impulsó este tema, ¿no?
y se dejó de lado el uso de las pruebas inmunocromatográficas o de serología para COVID. Salvo que tuviera una debida interpretación, ¿no? Porque, bueno, eso les comento porque en ese momento no fue lo mejor, ¿no? Porque, como les digo, daba una falsa sensación de seguridad, tanto si te salía IgM como IgG, entonces al final sucedió que no interpretábamos adecuadamente porque estábamos en un contexto que no era el más adecuado para utilizar estas pruebas de serología, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora están pues más, tienen rendimientos más altos, ¿no? Ya depende mucho de la fabricación, del fabricante, de quién te las vende y todo eso, ¿no? Entonces, pero en ese momento sí fue un tema, pero sí, bien. ¿Alguien más ha hecho algunas pruebas de serología alguna vez? En las pruebas de VIH les cuento que a nivel de la normativa, la norma técnica 169, que es la norma técnica de atención al adulto viviendo con VIH, ya indica que las pruebas rápidas o estas pruebas inmunocromatográficas pueden ser realizadas por cualquier personal capacitado, ¿no? Entonces ya no es necesario que sea un laboratorista o un médico o una obstetra, ¿no? O sea, puede ser cualquier personal que esté capacitado en toma de pruebas rápidas, porque obviamente tienes que también dar una consejería antes de realizar la prueba de VIH y después. Entonces, cualquier personal puede realizar esta prueba, ¿no? Entonces, la idea es de que más personal de salud esté capacitado en realizarla, sobre todo quizás no tanto a nivel de Lima, ¿no? Pero sobre todo en regiones en donde sí necesitamos, pues, que las personas tengan acceso a eso, ¿no? Y no siempre tenemos, pues, bastante personal de laboratorio, que nos pueda tomar las muestras y demás, ¿no? Entonces, la idea es que cualquier persona de salud que esté capacitado en la toma de muestras con estas pruebas puede realizar las pruebas sin ningún problema a alguna persona, ¿no?, que lo solicite. Bien, bueno, vamos a dar por terminada la sesión de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, vamos a ir con las preguntas. Creo que no les he